esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Retpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Retpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Continuamos nosotros con el acontecer informativo en esta ocasión en nuestra amada Bolivia. Y qué mejor manera que arrancar este nuevo ciclo informativo semanal que con la música típica boliviana. Y para ello nos apoyamos en nuestro compañero Carlos Ponce, quien nos adentrará en este género que escuchamos de fondo. Un saludo fraternal, querido Alejandro, para ti y para nuestras hermanas y hermanos de Bolivia y nuestra linda Latinoamérica. Hoy vamos a disfrutar de una obra musical titulada Chainita, composición de un gran compositor paceño boliviano, Adrián Patiño, y está interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional y dirigida por un preponderante músico boliviano de los años 70, el maestro Antonio Montes Calderón. Y con esta obra musical empezamos nuestro informativo semanal. Era el maestro Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. De esta manera, iniciamos nuestro recorrido informativo semanal y lo hacemos de la mano de nuestro compañero Gabriel Villalba. Hola, ¿qué tal mis amigos que hacen posible esta emisión? Felicitar a Alejandro Díaz por su constancia en este espacio radial de análisis político para informar y brindar bases, elementos de análisis para Latinoamérica, Bolivia y el mundo. ¿Qué está aconteciendo en el Estado Plurinacional de Bolivia? Fundamentalmente la convocatoria, la amenaza de paro cívico ya anunciada hace más de 20 días por el Comité Cívico de Santa Cruz, que se hizo efectiva hasta la última hora antes de la emisión de este audio, de este análisis. En realidad se preveía la instauración de una mesa de debate, una mesa de diálogo para poder instaurar posibles alternativas a la paralización del departamento de Santa Cruz anunciada por los cívicos cruceños. No se llegó a ningún acuerdo, puesto que se mantienen las posiciones intransigentes de parte de los cívicos. Censo sí o sí 2023, no hay nada que negociar, indican. Y desde el gobierno central se abrió la posibilidad de que se realice el censo del 2024, pero que se realice también el ámbito de la coparticipación tributaria y el ámbito de la de la reasignación de recursos a los diferentes departamentos a partir de los primeros meses del 2024, propuesta que ha sido rechazada por los cívicos cruceños. Ahora, entender qué está pasando en Santa Cruz es entender el antagonismo de clase. Fundamentalmente, tenemos que utilizar el instrumento que nos legó Marx, Engels, para la interpretación de la realidad a partir del marxismo.
y entender que toda sociedad se divide de forma dialéctica, intereses antagónicos. En Santa Cruz, si aplicamos este método marxista de interpretación de la realidad para entender lo que acontece, vamos a tener las logias cruceñas, los caballeros Toborochi, los caballeros del Oriente, que durante mucho tiempo han detentado el poder económico y político en su país. Es decir, propiamente dicho, eran una oligarquía con todas las letras. Detentaban el poder económico, ese poder económico les servía para detentar el poder político y ese poder político les servía para seguir acrecentando nuevamente su poder económico y de esa forma generar un círculo con el poderío económico y el poderío político. Esto se llega a desestructurar el 2005, 2006, 2009 cuando Evo Morales llega al poder, deconstruye toda la vieja política y en el oriente del país una política feudal, una forma feudal de hacer política, y dejan de estar en pues los cargos antes llamados prefecturas, los parientes, sobrinos, ahijados, cuñados de los presidentes, y se lega por mandato popular la elección de gobernadores. Ese primer ejercicio de pérdida de poder de las élites cruceñas obviamente caló bastante fuerte y es por eso que Santa Cruz de la Sierra se consolidó como la principal región opositora al nivel central de gobierno, al gobierno del movimiento al socialismo. Tenemos el 2005, el 2006, el 2008, 2009 con el intento de fractura de la unidad territorial del territorio boliviano, valga la redundancia, con lo que se denominó el golpe cívico prefectural y la asociación de algunos gobernadores, aquel entonces prefectos todavía antes de la nueva constitución política del Estado, que se denominaron la llamada media luna, ¿no? Entonces no existe ningún invento, no es ningún cuento, no es ninguna ficción lo que aconteció en Santa Cruz de la Sierra y en varias regiones de nuestro país, de esa denominada media luna, la toma de instituciones públicas, la toma de instituciones estatales y una suerte de quebrantamiento territorial del territorio boliviano, ¿no? Entonces, eso está muy presente. Posteriormente Santa Cruz ha ido desarrollándose, no Santa Cruz como tal, sino las élites oligárquicas empresariales en Santa Cruz han ido desarrollándose como los principales opositores al nivel central de gobierno y los presidentes de los comités cívicos de Santa Cruz siempre han tenido un capital político acumulado de carácter regional que les ha servido de catapulta para cargos en su departamento. Hablo del señor Rubén Costas, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, con un discurso abiertamente racista contra Occidente, y pues ese cargo lo llevó a ser gobernador. Posteriormente tenemos en el tiempo quizás un poco más reciente a Luis Fernando Camacho, también presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, cuyo cargo le catapultó para que sea el actual gobernador de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Entonces, esa forma de hacer política es la que está tratando de pues aprovechar Rómulo Calvo, puesto que él ya lleva varios años de presidente del comité cívico y hasta la fecha no ha podido tener ningún rédito político. El rédito político que está buscando es nuevamente reposicionar a Santa Cruz de la Sierra con los cabildos como el principal departamento y la vanguardia de la oposición frontal política al gobierno del movimiento al socialismo. Recuperar ese estatus de el articulador de toda la oposición boliviana. ¿Lo logrará o no lo logrará? Lo cierto es que mientras juegan el paro los cívicos cruceños, nuevamente entramos al análisis de que son los millonarios que pueden pagar, que pueden parar, mejor dicho, que no dejan de facturar y que pueden parar por 1, 2, 3 años, no importa, tienen plata asegurada para 2, 3 generaciones, versus la gente de a pie que trabaja todos los días y que necesita trabajar y generar sus recursos diarios, semanales, mensuales para pues costear su vida como tal y la de sus familias. Entonces tienes ese antagonismo de clase en Santa Cruz de la Sierra. Prueba de ello también la convocatoria al Cabildo Popular en el Monumento Chiriguano de
un cabildo de ese bloque nacional popular que les dice a los cívicos cruceños: nosotros no queremos parar, nosotros queremos trabajar, no nos pueden obligar a parar, ¿no? Y se rememora también el ámbito de cómo los cívicos cruceños del 2019 quemaron y asaltaron de la mano de su brazo operativo fascista la Unión Juvenil Cruceñista, el barrio popular Cofadena. Barrio Cofadena que fue saqueado, vandalizado, quemado en aquel paro cívico a la fuerza, ¿no? Entonces estamos viendo de una confrontación también de derechos, ese supuesto derecho que tienen los cívicos a parar versus el derecho que tienen todos a la libre transitabilidad, al trabajo, a la salud, a la educación, que no se puede privar sobre pretexto de decir con un paro que va a parar absolutamente toda la ciudad, vamos a presionar al nivel central de gobierno. Está bien, vas a presionar al nivel central de gobierno ¿a costa de qué? A costa de sacrificar a la gente más humilde del departamento, ¿no? Pero obviamente eso no pasa por la cabeza de los cívicos, no piensan de esa forma porque ellos pertenecen a las logias oligárquicas cruceñas. Por otro lado, tenemos el denominado Comisión de Abastecimiento. ¿Qué nos están diciendo con esto? Nos están diciendo: acá en Santa Cruz vamos a parar, nosotros no vamos a dejar de facturar, y además, a través del comité de abastecimiento, de la comisión de abastecimiento, nosotros les vamos a imponer con qué productos se van a abastecer, ¿no? Una total dictadura regional se impone en Santa Cruz de la Sierra. Por otro lado, en otro ámbito mucho más llamativo, tenemos la elección como subjefe de bancada por parte de los diputados y senadores de Santa Cruz de la Sierra, de como jefa departamental la diputada Daisy Choque, pero como subjefe, la sorpresa, Rolando Cuellar. Un Rolando Cuellar que abiertamente dispara y fustiga e insulta a la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo y al presidente del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, ¿no? Un Rolando Cuellar que abiertamente se ha mostrado opositor a Evo Morales, opositor a la dirección y los lineamientos de la Dirección Nacional del MAS, y pues ha sido electo como subjefe de bancada. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el trasfondo? La gente ya se dará cuenta por sí misma, ¿no? Y bajo qué prebendalismo habrá llegado a ese cargo, a ese lugar, el señor Rolando Cuellar. Es decir, da a entender que todos los diputados de Santa Cruz de la Sierra están en esa línea, ¿no? De desconocer a la Dirección Nacional del MAS, de desconocer al líder histórico y además presidente del Movimiento al Socialismo a nivel nacional, Evo Morales. Tenemos la suerte de pues algo que llama la atención, evidentemente, ¿no? Desde La Paz, Bolivia, les habló para las transmisiones internacionales que realizamos a través de Así es mi tierra, Gabriel Villalba. En otras informaciones tenemos que el saneamiento de tierras fiscales tiene un retraso de 16 años. Hace 26 años se recreó el Instituto Nacional de Formación Agraria para terminar el trabajo de la inconclusa reforma agraria, que es la distribución de la tierra. En estos 16 años principalmente del proceso de cambio podemos decir que hemos llegado al 90%, el INRA ha llegado a esa cantidad de sanear. Estamos hablando de 1,3 millones de títulos agrarios que ha emitido el INRA. La reconducción de la reforma agraria se inició durante los gobiernos neoliberales con la meta de sanear la tierra para definir su propiedad en 10 años, tiempo en el que se avanzó solo el 10%. En los posteriores 16 años del llamado proceso de cambio se avanzó un 80% adicional. Así lo informó el presidente Luis Arce. Deberíamos haber estado a esta altura ya con el 100% de las tierras saneadas. Han habido sin duda dificultades que se han ido sorteando poco a poco y que hoy estamos ya celebrando 26 años con un compromiso muy claro de llegar a 2025 con el 100% de las tierras saneadas y distribuidas en el país. El presidente Arce ha reclamado que se respete la seguridad jurídica sobre las tierras saneadas y tituladas para avanzar en la política de soberanía y seguridad alimentaria con una política de créditos agrícolas en apenas 0,5% de interés anual.
donde produzcamos con nuestros hermanos que están trabajando la tierra desde la semilla, desde los fertilizantes, desde los agroquímicos, producidos con materia prima nacional y puesta a disposición de los productores. El saneamiento y la titulación de las tierras fiscales se hace con la consigna de que la tierra es de quien la trabaja, y en lo avanzado hasta ahora se ha evidenciado que mucho del trabajo realizado cayó en un barril sin fondo. Hay 2.3 millones de beneficiarios que se han titulado, pero en el último censo apenas tenemos 800.000 unidades productivas. ¿Qué significa eso? Que mucha gente tiene el título, la tierra y no la está trabajando. Y va a llegar el momento cuando terminemos de sanear todo, bueno, pues hay que hacer cumplir la función social. Tierra que no esté produciendo será revertida, y pese al mal sabor de tarea inconclusa, este aniversario reveló que está mejor distribuida. Antes era el 70% para los empresarios y 30% para campesinos. Ahora la distribución es de 4 partes casi iguales: pueblos indígenas, el Estado, empresarios y campesinos. Y dentro de los campesinos, casi la mitad de los títulos agrarios tienen nombre de mujer. Impensable al inicio del proceso, cuando solo se reconocía al hombre la propiedad sobre la tierra. Y cambiando de tema, tenemos que los sectores conservadores de Santa Cruz que participaron en el golpe de Estado de noviembre de 2019 se escudan en un cabildo del 30 de septiembre para exigir al gobierno, así pues, a lo mero macho, adelantar la fecha del censo en un año, y en caso contrario han dicho que iniciarán una huelga sin fin. Debemos acatar lo que dijo el cabildo, decirle de la misma manera que tiene 2 salidas. La primera, abrogar el decreto antes del paro o abrogar el decreto durante el paro. Si el gobierno de verdad quiere dialogar, el gobierno tiene que abrogar el decreto 4760. Se lo hemos dicho de forma clara, que es la que pone la limitante para la fecha de la realización del censo. La derecha fascista, en su desvarío de poder, llegó a redactar un decreto de anulación del censo del 2024 para que lo firme el presidente Luis Arce. Y además se han negado a cualquier negociación en tanto al gobierno no se someta a sus exigencias. Mientras tanto, preparan la ya conocida huelga financiada con bloqueos de la ciudad y el área rural. Estamos consultando al señor gobernador cuál es el origen de este monto económico, a cuánto asciende el monto económico que van a utilizar para garantizar, en este caso, las ollas comunes. Ante la amenaza de millonarias pérdidas económicas, los empresarios urgen una solución negociada. Que se utilice el diálogo como mejor herramienta para superar estos problemas que actualmente suceden en el hermano departamento de Santa Cruz. Esperamos que no lleguemos a situaciones de paros, menos paros indefinidos. Las organizaciones sociales que apoyan al gobierno del presidente Arce se han declarado en emergencia al denunciar que se pretende desestabilizar al gobierno nacional. No podemos permitir, como Santa Cruz, otra vez que haya una conspiración, un golpe de Estado. Y desde la Gobernación de La Paz se recordó que solo la derecha se niega a dialogar y participar en la preparación del censo para el año 2024, así como lo resolvieron por amplia mayoría municipios, gobernaciones y otras instituciones. El gobierno no tiene que hacer caso a esa persona. ¿Por qué podemos hacer caso a su capricho solamente de un gobernador? Si la mayor parte de los gobernadores quedamos que el censo tiene que realizarse en 2024. La derecha fascista y los obispos católicos en un inicio se opusieron a que el censo se realizase en noviembre de este año, como ya había prometido el gobierno del presidente Luis Arce. Cuando la consulta se aplazó a mediados de 2024, iniciaron movilizaciones para exigir que se realice un año antes. Varias de estas instituciones no ocultan el deseo de generar un ambiente propicio para un cambio de gobierno, así como lo hicieron en el golpe de Estado de noviembre de 2019. Y ahora se apoyan en el cabildo realizado el 30 de septiembre pasado, como mecanismo de presión para lograr sus objetivos. La ley establece que el cabildo es una de las 3 formas de democracia participativa o deliberativa, pero que sus conclusiones no son vinculantes. Eso quiere decir que no son obligatorias. La derecha fascista, que intenta desatar un conflicto nacional por el adelanto del censo, interpreta todo lo contrario. Escuchemos la opinión de los fascistas de la derecha.
Y el cabildo es sagrado para nosotros, es la voz del pueblo. Y nadie puede salirse de lo que se ha definido en un cabildo. Esa definición es un mandato, y ese mandato lo tenemos que acatar todos los bolivianos. Ellos lo que quieren es reeditar condiciones que sean favorables a un golpe de Estado, así como pasó en el año 2019 mediante los comités cívicos. Ahora la excusa es que el censo debe realizarse en el año 2023 y no para el 2024. Respaldamos esta asamblea de la orureñidad, donde se va a definir el paro, el apoyo a Santa Cruz. Necesitamos saber cuántos ciudadanos bolivianos sabemos y a partir de ello se va a poder destapar lo que ha sido el fraude electoral. El gobierno del presidente Luis Arce insiste en convocar al diálogo. Nosotros como gobierno nacional siempre mantenemos esa vocación de diálogo y creemos que los anuncios de posibles medidas de presión pueden afectar este proceso de reconstrucción de la economía boliviana. Y desde el legislativo se plantea aclarar aún más el alcance de los cabildos para que no sean usados como pretexto para ejecutar golpes de Estado. Debemos reglamentar los cabildos, porque un cabildo donde existan 200.000 personas levantando la mano no puede resolver tumbar un gobierno democráticamente electo, constitucionalmente respaldado. No puede hacerlo, eso es inconstitucional. Y eso debe interpretarnos no solamente con este informe importante del Tribunal Supremo Electoral, sino también del Tribunal Constitucional. Esa interpretación constitucional, que el cabildo es deliberativo, no resolutivo. Las organizaciones sociales que apoyan al gobierno del presidente Luis Arce han ratificado que están en emergencia para la defensa del gobierno y la democracia. No estamos durmiendo, no lo vamos a quedar manos cruzadas ante esta arremetida, ante otro golpe de Estado en nuestro país. Porque el título del censo solo es para hacer otro golpe de Estado. La derecha apoyada en los comités cívicos utilizó la idea de un cabildo multitudinario, como lo dijeron, para exigir la renuncia de Evo Morales y concretar el golpe de Estado del año 2019. El pasado 30 de septiembre afirmaron que más de 1 millón de personas decidieron adelantar el censo, ¿no? Pero un informe del Tribunal Supremo Electoral hizo un cálculo mucho menor, cercano aquí, les digo que cercano a los 200.000 personas. Según ese cabildo, la huelga indefinida debe comenzar este sábado 22 de octubre. Un suicidio político lo que intentan hacer con esta huelga indefinida. Los fascistas deberían saber que deseos no preñan. Y bien, cambiamos de tema para continuar en esta ocasión con nuestra acostumbrada sección cultural dirigida por nuestro compañero Carlos Ponce. Gracias, querido Alejandro. El capitán Alonso de Mendoza fundó la ciudad de La Paz un 20 de octubre de 1548 con el nombre de Nuestra Señora de la Paz, en memoria de la conclusión de las guerras civiles del virreinato cerca del valle de Chuquiago. A 474 años de ese acontecimiento, se convirtió en crisol de la bolivianidad, referente de nuestro país a nivel mundial y dentro del territorio. La ciudad de La Paz fue fundada durante 2 veces en sitios diferentes, pues la doble fundación se refiere a la Constitución hispánica de Villa de los Conquistadores. Los datos de esa época indican que luego de la sangrienta guerra civil que ponía en duda las determinaciones del lejano rey español sobre el reparto de las encomiendas, Chuquiago marca heredad de oro. Su significado comenzó su vida en estas tierras cuando el presidente de la audiencia de Charcas, el sacerdote Pedro de la Gasca, dispuso la fundación de un pueblo nuevo entre Potosí y Cusco, además de pacificar la contienda entre pizarristas y almagristas y conmemorar la conclusión de la contienda entre los mismos españoles, misión que le fue encargada a Alonso de Mendoza, capitán de la milicia del rey. Es así que conformaron en total de 11 comisionados,
quienes llegaron a la aldea de la población de Laja, que contaba y cuenta con una iglesia católica, y fue el día 20 de octubre de 1548 donde suscribieron la primera acta de fundación, la Villa de la Paz, que debía presidir la provincia del Callao. La comisión estuvo encabezada por el capitán Alonso de Mendoza. Al día siguiente, los españoles continuaron camino hasta llegar a la hoy Ceja del Alto, descendiendo hacia una quebrada, hoy el centro de la ciudad, donde estaba el poblado indígena, y hospedándose en el tambo del cacique Quirquincha, para continuar el 23 de octubre de 1548, cruzaron el río Choqueapu, sembradío de oro o arena aurífera en su significado en castellano, y reuniéndose otra vez en un cabildo nuevamente suscribieron la segunda fundación de la ciudad en calidad de asiento provisional, entre tanto se encontrara un lugar más apropiado. Como datos curiosos está el matrimonio de la Riva Sansoles. Justamente se refiere a Juan de la Riva, cuyo nombre lleva una calle de la ciudad actualmente. Pero ¿qué mérito hizo este ciudadano para semejante honor? Pues regaló terrenos a los religiosos jesuitas y agustinos para que construyan sus conventos. Pero a la muerte de la Riva, su esposa Lucrecia se fue a Lima, fundó un convento y se convirtió en monja hasta concluir su vida. Datos fehacientes también indican que del intendente Fernando de la Sota, por 1796, y con gran criterio para su época, introdujo el alumbrado en la ciudad de La Paz, mediante faroles de velas en la zona central y en algunas calles principales de esta ciudad, como la Plaza Mayor, que contaba con 8 faroles, 2 por cuadra. Los libros cuentan que los faroles de hierro forjado fueron colocados sobre brazos del mismo metal o de madera y empotrados en los muros. La industria de velas era en ese momento una de las más florecientes por el uso diario en los hogares como en los lugares públicos. También habrá que recordar a Sánchez Lima, que pese a la constante confrontación antes del grito libertario de la paz del 16 de julio de 1809, del grupo de patriotas encabezado por Pedro Domingo Murillo, decidió crear la Avenida Alameda, 16 de julio, hoy actualmente El Prado, y el puente de Chuquiaguillo, carretera a Obrajes, actualmente la zona sur de nuestra ciudad. Por eso, este 20 de octubre quisimos rememorar de cómo fue fundada Nuestra Señora de la Paz y que ese ajayu que tiene como esencia es conllevar paz entre bolivianas y bolivianos. Los discordes en concordia, en paz y amor se juntaron y pueblo de paz fundaron para perpetua memoria. Muchísimas gracias, hermano querido. Era Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. Y bien, de esta manera, nosotros nos despedimos hasta la semana entrante, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así, nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra, y nuestro canal de Telegram, Así es mi tierra, Venezuela. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez, y en la dirección y conducción quien les habla, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. ¡Jaya, ya!